Buenas, buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a En Voz Alta. Muchas gracias por escuchar el estreno de mi podcast. Estoy muy contenta, un poco nerviosa también. Hace mucho tiempo que tengo ganas de crear este espacio y realmente estoy muy entusiasmada, así que espero que lo disfrutes un montón. En el episodio de hoy, el episodio 0, te voy a contar un poco sobre mí, por si recién me conoces, por si recién llegás a este espacio. Te voy a contar sobre el origen de este podcast y de su nombre, y te voy a adelantar los temas sobre los que vamos a hablar cada semana. Escucha hasta el final para no perderte un ejercicio creativo que preparé para compartirte. Así que bueno, si estás lista, empezamos con los temas de hoy. Voy a empezar por presentarme. Soy Karina Weinschenker, pero en las redes me conocen como Cari Wine, así le hacemos la vida más fácil con el tema del apellido. Soy licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy cursando una maestría en Escritura Creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y soy profe de semiología en el CBC, también en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo del tiempo he pasado por distintos talleres de escritura, dramaturgia, actuación, artes plásticas. Me gusta mucho estar todo el tiempo formándome. Y de esas experiencias han salido algunas obras, como obras teatrales, una novela, un libro de cuentos. Ahora estoy trabajando en otra novela. Me apasiona escribir y tanto como escribir me apasiona también enseñar y acompañar procesos de escritura. Y por eso, desde hace ya 10 años que coordino cursos y talleres de escritura creativa. En 2021 lancé el Club de Lectura Mujeres que Escriben. Y sé que las mujeres no la hemos tenido fácil en la historia de la literatura. Ya nos vamos a dedicar un poquito a eso. Y por eso me fascina divulgar a escritoras de todos los tiempos, a animar a más mujeres a escribir, a incorporar la lectura en sus vidas y a conocer todas estas experiencias que tienen para transmitirnos las distintas escritoras, autoras de cada época. También me mueve la firme convicción de que el mundo necesita más espacios lúdicos, más espacios creativos en donde podamos expresarnos, sentirnos, pensarnos. Y creo que la literatura es un gran vehículo para hacer eso posible. Además, son espacios en donde podemos compartir una actividad, un oficio que en general se relaciona mucho con la soledad, con la individualidad, con el estar aislado. Entonces, la idea es romper un poco esas ideas sobre el genio creativo, recluido, y tratar de generar espacios colectivos en donde compartir estas cuestiones que nos apasionan, que nos atraviesan. ¿Y de dónde viene el nombre En Voz Alta? Si quizás ya pasaste por alguno de mis cursos o talleres, sabés que para mí leer en voz alta es uno de los mejores ejercicios para conocer a fondo tu texto y escucharlo. O sea, escuchar el texto significa detectar qué es lo que el texto nos está pidiendo, qué le está faltando, qué le está sobrando, qué está quizás siendo incoherente o inconsistente o redundante, ¿sí? Entonces, leer en voz alta es muy útil para corregir textos y es un ejercicio muy, muy potente. No estoy inventando la pólvora, ¿eh? Es un ejercicio que mencionan muchísimas escritoras y escritores y probablemente lo den en muchos espacios de taller. ¿Qué es lo que tiene de potente este ejercicio? Que nos obliga a pasar por el cuerpo el texto, ¿no? Ya la voz alta implica que el texto pasa por las cuerdas vocales, ni más ni menos. Entonces, sentir cómo nos vibra cada palabra nos ayuda a comprender también cómo va a ser escuchado, leído internamente ese texto. Podés decir qué pavada, ¿no? Pero lo cierto es que los textos que pasan por el cuerpo son los textos que luego se vuelven memorables, ¿no? O sea, esto que genera vibraciones, porque justamente genera una emoción física, ¿no? La vibración es una sensación física y el cuerpo tiene memoria sobre esas sensaciones físicas. Entonces, no subestimemos el poder del sonido, el poder de, justamente la cualidad sonora de la palabra y también la importancia de escucharnos. Porque cuando estamos escuchando lo que escribimos, también nos estamos escuchando a nosotras mismas, ¿no? Entonces esto me lleva al otro punto, porque no es el único motivo, este ejercicio, por el cual decidí llamar en voz alta a este podcast. Habrás notado que me dirijo en femenino al público, ¿no? En general me dirijo hacia mujeres, hablo de escritoras.
Y esto es porque, como te decía hace un ratito, bueno, en principio puedo dar fe que, o sea, con las estadísticas de mis redes sociales, que el 95% de mi audiencia, o incluso en ocasiones más, son mujeres. Así que, bueno, creo que corresponde. Intento también a veces, por supuesto, incluir el lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque me parece que es algo importante a tener en cuenta, pero bueno, siendo que el 95% más de las personas que están en mi audiencia son mujeres, me dirijo en esos términos. Ahora, que busquemos espacios de expresión, ¿sí? Que las mujeres busquemos espacios de expresión a través de la palabra no me parece algo menor. Como decía hace un ratito, ya me voy a explayar, me voy a dar el gusto de hablar de estos temas porque me apasionan, pero no por nada Virginia Woolf decía que probablemente muchos de los textos publicados como anónimo fueran de mujeres, ¿no? Y no por nada tampoco Mary Shelley, la autora de Frankenstein, tuvo que publicar primero como anónimo y recién consagrado su libro pudo poner su nombre como autora en las ediciones posteriores, ¿sí? Pudo incluir su nombre como autora en la portada del libro, ni más ni menos. Entonces sabemos que en muchas ocasiones y a lo largo de la historia de la literatura las mujeres hemos sido acalladas y no escuchadas, y esto no es gratuito, esto tiene consecuencias incluso hoy día. Y por eso creo yo que muchas de las inseguridades que se traen a los talleres de escritura respecto a la expresión tienen que ver con que, bueno, tenemos esto marcado en algún lado, ¿no? Entonces hemos atravesado el tener que expresarnos por escrito o hablando y sentirnos inseguras y sentir que quizás lo que vamos a decir es menos importante o es irrelevante o no está bien dicho, o me va a salir mal. Entonces, bueno, la idea es ir un poco por ese lado, indagar, no desde la certeza, digamos, no tengo ninguna certeza sobre que esto sea así, pero sí desde investigar, bueno, a ver de dónde vienen esas cuestiones que hacen que nos cueste más escribir, por supuesto, digamos, feminismo mediante hemos ganado batallas y vamos ganando seguridades, pero en algún lugar esto nos queda y a la hora de escribir se nota. Entonces, quizás digamos, diciéndolo primero por escrito, luego nos animemos a decirlo en voz alta. Y de ahí que el nombre del podcast es también una invitación a alzar la voz. Como digo en la cortina de la introducción, a través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para justamente invitarte a pensar, sentir, disfrutar a través de la literatura. ¿Sí? La idea no es que tomemos la literatura como algo solemne, vamos a tratar de quitarle esa solemnidad, desempolvarla un poco, destacar su aspecto lúdico, tomarla como un juego y sobre todo tomarla también en relación a otras artes y actividades creativas cotidianas. ¿Sí? Vamos a usar la literatura tanto, digamos, desde la parte de la lectura como desde la escritura, como una manera de ir ganando seguridad al expresarnos. Ese es el objetivo principal de este podcast. Y para eso voy a incluir reseñas de obras, ¿sí? De libros, te voy a contar sobre los libros que voy leyendo. También voy a contarte curiosidades y datos sobre la vida de las escritoras de todos los tiempos. No vamos a trabajar únicamente con autoras contemporáneas y en boga ahora, sino que la idea también es ir a rascar un poquito ahí en la historia de la literatura, a ver cómo nos ha ido en otros tiempos. Dentro de lo que se puede y de lo que vaya logrando contactar, voy a hacer entrevistas a autoras contemporáneas que estén escribiendo hoy día. Ahí sí me interesa preguntarles cómo son sus procesos creativos y tratar de conocer a estas autoras. La idea es conocerlas en su versión de carne y hueso, ¿sí? Como les digo, la idea no es idolatrar o convertirlas en pequeños genios creativos, sino justamente ver la parte humana de quienes se dedican al oficio de escribir. Así que de ahí también vamos a ir sacando algunas reflexiones, ¿sí? sobre la escritura, sobre estas dificultades que aparecen con frecuencia también en los espacios de taller. La idea es ir reflexionando, abriendo este tema. Y también te voy a compartir ejercicios y propuestas de escritura para que te puedas poner en marcha. Esto lo vas a encontrar en todos los capítulos, ¿sí? Porque al final de cada episodio vamos a tener una sección a la que llamé Bajar a Tierra. Ahí voy a proponerte un ejercicio creativo de escritura para poder aterrizar todo lo que hayamos conversado, todo lo que hayamos ido conociendo a lo largo de ese episodio. Y que no quede solo en un concepto o una idea linda, ¿sí? Una idea teórica linda y nada más, sino
vamos a justamente bajar a tierra, ponernos manos a la obra y escribir. Me va a encantar que me cuentes después cómo te va con eso, ¿eh? Así que si te parece bien, comenzamos con el primer bajar a tierra. Te voy a hacer 2 propuestas hoy, quizás porque estoy generosa, es el primer episodio, en realidad el episodio 0, el episodio de presentación, no puedo más de la emoción, se me sale todo lo que tengo preparado, tengo un calendario hasta diciembre de las cosas que quiero compartirte en este espacio, así que se me sale, mira, hasta por los poros para no decir otra cosa. La primera de las propuestas de hoy es que tomes el último texto que escribiste y lo leas en voz alta, ¿sí? Poner en práctica este ejercicio que le da nombre al podcast. Si podés hacerlo también caminando por la habitación, por la calle, por la oficina, moviéndote, está bueno ese movimiento a la hora de escuchar el texto y ver qué nos pasa, dónde nos trabamos, dónde nos distraemos, etc. Eso que escuchan ahí es mi gato, es probable que aparezca en varios episodios. Bueno, una cosa, no importa en dónde estés para hacer este ejercicio, ¿eh? O sea, si alguien se incomoda porque te escucha hablando en voz alta o leyendo en voz alta, recordá que la incomodidad es de esa otra persona, no es tuya, así que dejásela a la otra persona. Y la segunda propuesta empieza con una confesión. Mirá, vos sabés que yo escribo el guión del podcast, tengo escrito este y el del próximo episodio ya. Porque bueno, la verdad es que me da seguridad también decirlo primero por escrito y después en voz alta. Pero vos sabés que me pasó algo curioso. Mientras escribía el guión de este episodio 0, quizás escuchan ahora los ronroneos, pero lo tengo a UPA, al gatín, a Mishu, Mijail. Vos sabés que cuando escribía el guión de este episodio, lo decía en voz alta, o sea, las palabras que iba tipeando en el teclado las decía en voz alta. Le hablaba al teclado, le hablaba a la pared, como una loca, qué sé yo. Pero me pareció muy curioso que me surgiera así, porque en general es al revés, digamos, escribo y después lo leo en voz alta para corregirlo. Y en esta ocasión me pasó eso, como si fuera, no sé, ensayando quizás lo que quería decir. Así que te propongo que experimentes esta sensación, porque fue muy reveladora. Así que te propongo esto. El próximo texto que escribas, hacelo mientras lo decís en voz alta. Bueno, esto fue todo por el episodio 0. Me va a encantar recibir tu feedback sobre este espacio. Contame qué te pareció, si ya pusiste en práctica algunos de estos 2 ejercicios. ¿Te gustaría encontrar algo en particular que no haya mencionado? Quizás tenés alguna idea para este espacio que a mí no se me ocurrió y por supuesto me va a encantar escucharla. Y en particular me da mucha curiosidad saber desde dónde me escuchás. O sea, es que, bueno, el podcast tiene esta cosa del origen radial que me fascina y me gusta mucho la experiencia de lo radial y por eso quiero saber desde dónde me escuchás. Desde la casa, desde tu casa, desde el trabajo, mientras lavas los platos o mientras manejás en una sala de espera, mientras, no sé, qué sé yo. Lo que sea que estés haciendo, podés mandarme o etiquetarme en una foto. Mientras escuchas el podcast, me va a hacer muy feliz verte, me va a hacer muy feliz saberte en este espacio y, bueno, crear estos lazos, ¿sí? Tirar este lazo hacia el otro lado y empezar a crear estos vínculos a través de este espacio. Dicho esto, me despido. Hasta el próximo episodio que va a tratar sobre la escritura como proceso. Te mando un beso.